Así se vive el color México contra Arabia Saudita. Y llegó el día, sí, llegó el día en el mismísimo infierno y no en Toluca, en Arizona, 42 grados centígrados. Y eso hizo que pero muy poca gente pusiera sus camionetas con música de banda y con la carnita asada. Pero bueno, llegaban al estadio pero muy acalorados y con la ilusión de ver a la selección nacional mexicana victoriosa. Sí, ni las bajas afectarían que la selección mexicana estuviera en la siguiente ronda. Jefe, ¿le afectarán las bajas a esta selección? No, para nada. Confiamos en ella. Yo digo que sí, sinceramente. Yo creo que Luis Chávez, como quiera, tiene su recuerdito del Mundial y yo creo que sí va a ser una baja importante, yo creo que sí. Mi hermano, ¿se gana o no se gana fácil? No se gana fácil, no hay partido fácil. Se gana complicado. Oye, amiga, con las bajas de la selección, ¿sí le da para ganar o no? Sí. ¿Cuánto quedan hoy? 2-0. ¿Goles del Chino? Pero muy poquitos aficionados de Arabia, pero bueno, con la ilusión de ver a su selección ganadora. Uno que otro mexicano, con su turbante, pero bueno, ¿quién los entiende? Ya en el partido, sí, qué partidazo, 2 goles de México y esto ilusiona. Ay, mi México querido, mi México. México ganó, sí, México ganó. Ahora vamos contra Honduras. Ay, Honduras, ay. Sí, como diría el Chato Ibarrarán, este es Víctor Wembanyama, la estrella de los Spurs de San Antonio, el novato del año, hace par de campañas en la NBA. Miren, si algún día decide retirarse del baloncesto, para jugador de la selección mexicana lo pudieran naturalizar. ¿Cómo no? Qué golazo de Víctor Wembanyama, el francés. ¿Dónde metió ese balón? Y este es Chase Maydroth, uno de los nuevos prospectos, importante jugador de los White Sox. ¿Cómo le pone el freno de mano, evita el tag del campo corto y se clava en segunda base? Este fin de semana los White Sox le ganaron la serie a los Gigantes de San Francisco, que le invirtieron mucho dinero a la presente temporada. Bueno, bienvenidos a Zona Caliente, yo soy Emilio León. Tenemos media hora de muchísima información. Estaremos revisando lo que está pasando con la selección mexicana, hablaremos del Mundial de Clubes, veremos qué sucedió con el equipo nacional femenil que empató con la selección de Colombia y también hablaremos de la Fórmula 1 porque no deja de ganar McLaren y también un gran resultado histórico en Wimbledon para el tenis mexicano. Hablaba yo de el Chato Ibarrarán y su sí, vamos a ir con él porque ya la selección está en California, ya en Santa Clara, para el partido de semifinales contra Honduras. Así que nos movemos hasta la casa de los 49, donde el Chato Ibarrarán tiene el reporte del equipo de Javier Aguirre. Adelante, Chato, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Emilio? Amigos de Zona Caliente, fuerte abrazo desde Santa Clara, donde la selección nacional mexicana mantuvo un entrenamiento matutino, todo esto preparando ya el partido ante Honduras, una selección de Honduras que, bueno, no será un rival sencillo, ya que siempre la selección hondureña quiere vencer a la selección mexicana, sabiendo que es el gigante de CONCACAF. Honduras, que le ha ganado en varios partidos, el Aztecaso, el famoso Aztecaso, donde los hondureños festejaron como si hubiera sido la Copa del Mundo. Hoy estos hondureños buscarán llevarse y dejar fuera a la selección mexicana de la Copa Oro. El tema de Luis Chávez fue operado en la mañana con éxito, esperar a ver cuál es su evolución. Lo que decía el doctor Ortega es que para enero ya podría estar regresando a las canchas y esto le daría todavía una oportunidad para poder ser
parte de la Copa del Mundo. Así que bueno, se viene un gran partido este miércoles en este estadio, un estadio que nos trae malos recuerdos, el 7-0 que fue lamentable de la selección mexicana, pero bueno, eso quedó en el pasado, así que este próximo miércoles México ante Honduras en este estadio, los dirigidos por el Vasco Aguirre buscan trascender en esta Copa Oro, haciendo estas modificaciones, estas pruebas, metiendo a jugadores jóvenes como Gilberto Mora, que se convierte en el jugador más joven en debutar en un torneo oficial por parte de la selección nacional mexicana. Mi querido Emilio, amigos de Zona Caliente, seguimos hombro a hombro con la selección en esta Copa Oro. Bien lo dice el Chato, al cual le mandamos un fuerte abrazo allá hasta Santa Clara. Ese recuerdo de los más tristes de México perdiendo contra Chile 7-0. Vamos a seguir revisando lo que ha sido este partido contra Arabia Saudita aquí con Fer Navarro en el estudio de Zona Caliente. Fer, te recibo con mucho gusto y bienvenido para platicar si sí o si no, cierto o falso. ¿Sigue sin convencer la selección a pesar de ya estar en semifinales? ¿Con cuál de las dos te quedas? Hola, Emilio. Me quedo con que ha convencido por momentos. O sea, no termina de dar ese pasito al frente de realmente convencer. Pero creo que hubo un punto muy específico en este partido que lo vengo comentando y fue la posición de Lira. Lira estuvo muy cerca de los centrales de México, lo que provocó que ni Gilberto Mora ni Marcel tuvieran en ningún momento espacio para jugar. Los dos contenciones de Arabia estaban muy cerca de ellos y Lira, que es el que tiene que generar esa superioridad numérica dentro de ese medio campo, nunca la generó porque estuvo muy lejos siempre. Entonces los contenciones de Arabia nunca tuvieron mucho que hacer, muchos cambios, intercambio de marca realmente. Entonces eso le afectó mucho en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo corrigió. México vio que Arabia no era gran amenaza al frente con esos dos delanteros. Dio 10 pasos hacia el frente Lira y cambió mucho el accionar de México en ese sentido. Entonces, ¿consideras que esa lesión de ligamento de Luis Chávez, que lo va a apartar 6-8 meses, le afectó también a México en la retención de balón, en el medio campo, en la generación de fútbol, o digamos que se pudo corregir, como bien lo menciona? Pues yo creo que en el planteamiento inicial quizás sí, porque vimos lo que, repito, se ve que fue una instrucción táctica, no tanto un tema de Lira, en el que apenas Arabia tenía la pelota y Lira venía muy cerca de los centrales. Me parece que con Chávez existía ese equilibrio de ataco, pero también ayuda a Edson en ese momento a defender. Entonces no sé si eso haya metido un poco de dudas a Javier Aguirre y por eso la instrucción en ese momento de llamar a Lira y ponerlo un poco más atrás. Pero digo, sin duda Chávez es un gran futbolista y México se pierde, más allá de lo que pueda hacer dentro del campo, una zurda privilegiada que si hoy México estaba aprovechando muy bien la parte táctica ofensiva, con una zurda como la de Chávez, pues lo puede aprovechar todavía más. Veíamos en ese recuadro cómo fue el parado de Javier Aguirre, ¿no? Y mencionabas tú a Gilberto Mora, 16 años. ¿Qué tanto le puede beneficiar al futbolista o qué tanto le puede llegar a perjudicar si es que sus actuaciones no son tan buenas? O sea, cuando tienes una edad tan reducida, ¿qué tanto te juega la parte mental? Es que, a ver, si te vas a estrictamente lo de él, a mí me parece que cumplió, que lo hizo bien, dadas las circunstancias del partido que comentó hace rato con el tema de Lira. Realmente cuando juegas con un 4-3-3, lo que buscas es superioridad de medio campo. Cuando Lira fue atrás, era un 2 contra 2. Entonces realmente nunca hubo superioridad numérica para que ni Marcel ni él pudieran destacar. Lo hicieron hasta el segundo tiempo. Entonces, tomando en cuenta las circunstancias, para mí el niño, y más allá del partido, la edad, los minutos que lleva en general en primera división y como profesional, sí, para mí cumplió porque lo hizo con personalidad, que era lo que Javier Aguirre también buscaba mucho desde que tomó esta selección. Entonces, para mí aprobó con una buena calificación, tomando en cuenta el resto de cosas que me parece se tienen que analizar cuando vas a la parte individual de cada uno. Es un deporte en conjunto, entonces individualizar así como así la participación. No hay mucho de qué hablar, pero la realidad es que tomando en cuenta lo demás, para mí lo hizo bien y aprobó esta prueba. Y no olvidar que también a Mora lo vimos debutar aquí en Caliente Televisión un viernes por la noche con los Xolos de Tijuana. Y a ver,
La última que te quiero preguntar es, con respecto a lo que hemos visto y a diferencia de cómo juega Honduras, ¿qué tendría que cambiar Javier Aguirre? O sea, cambiar jugadores, cambiar un parado, adelantar líneas. ¿Qué pensarías, Fer? Pues para mí cuando mejor se vio el equipo es cuando fue más agresivo. Cuando Edson sí sostuvo ese medio campo, pero de alguna manera todos siempre caminaron hacia adelante. Me parece que Aguirre no va a cambiar mucho la formación, pero sí la intención y lo que tiene que hacer cada jugador dentro de la cancha. Me parece que a reserva de confirmarlo, si Honduras juega con un solo delantero y se tira para atrás, pues México tendrá que ser muy agresivo al frente, presionar siempre la salida y buscar lo que buscó con Costa Rica el primer tiempo, que me parece ha sido lo mejor de esta selección, no solo en esta Copa Oro, sino desde que lo tomó Aguirre. Bueno, ya lo estaremos platicando el miércoles, como lo dijo también el Chato Ibarrarán, se juega contra Honduras allá en Santa Clara. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Emilio. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol internacional porque vamos a revisar cómo está el bracket del Mundial de Clubes y estaremos en breve enlazándonos con uno de nuestros múltiples enviados a esta competencia en su primera edición. Así están las cosas. Avanzaron el Palmeiras ganándole al Botafogo y el Chelsea ganando su partido en tiempo extra. Luego está el juego del Inter que ha arrancado contra el Fluminense. Está el Al Hilal que estará jugando contra el Manchester City. Del otro lado del bracket está durísimo ese bracket porque ya están dentro el París y el Bayern München esperando del otro lado, en la parte baja de la llave, al Madrid o a la Juve, al Dortmund o al Monterrey. Edgar Valero va de camino hacia Orlando, moviéndose en la carretera que te lleva de Miami hacia Orlando. Valero, ¿cómo estás? Platícanos qué va a suceder en el Mundial de Clubes, en esa sede en la que te encuentras. Mi querido Emilio, ¿cómo estás? Amigos Zona Caliente, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí en West Palm Beach, en Florida. Vamos en la ruta de regreso de Miami hacia Orlando para el partido de esta noche entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Al Hilal, el único equipo que se coló literalmente a esta ronda de los octavos de final. Y en unas cuantas horas se habrá de definir el futuro pues, de dos de los grandes favoritos para ganar este campeonato mundial de clubes. Venimos justamente, decíamos, de Miami, del entrenamiento del Real Madrid, que tiene ya carro completo. Xabi Alonso está por dar una conferencia de prensa un poco más tarde, pero todo indica que Kylian Mbappé estará de regreso en la alineación del cuadro madridista. Por ahí también Dani Carvajal, que tal vez no está al 100, pero que podría funcionar si fuera necesario. Pero por lo pronto el Real Madrid enfrentará a la Juventus de Turín en un partido con sabor a revancha hasta el final de la Champions, y el Manchester City a tratar de consolidar ese regreso espectacular que ha tenido en las últimas, pues literalmente en las últimas horas, con un rendimiento parecido al que durante mucho tiempo nos mantuvo con la idea de que era el mejor equipo del mundo. Pero bueno, más adelante regresaremos para platicar con ustedes de esto justamente desde Orlando. Por lo pronto, les mandamos un saludo aquí en la ruta justamente hacia la ciudad del encanto, la ciudad de la diversión para los niños. Ya sea en Miami o en Orlando, se tiene que parar Valero en el Premium Outlet. Y también está en Estados Unidos, allá en la ciudad de Atlanta, Georgia, nuestro compañero Fabricio Domínguez, que está siguiendo al Monterrey, que tiene un partido durísimo. Fabri, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece en los Rayados? Con mucha expectativa de alcanzar un sueño, otro partido en este Mundial de Clubes. Adelante, Fabri. Emilio, gusto en saludarte a toda la gente de Zona Caliente desde el Mercedes-Benz Stadium, en donde mañana Rayados de Monterrey enfrenta su partido de octavos de final en el Mundial de Clubes ante Borussia Dortmund. Por la mañana el cuadro regio entrenó en el complejo deportivo del Atlanta United. Posteriormente hubo una zona mixta en donde hablaron Sergio Canales, Germán Berterame y también Roberto de la Rosa. Mencionar Sergio Canales estará disponible para el partido de mañana después de que se perdió el último encuentro de la fase de grupos contra el Urawa Reds de Japón. Fue solamente por precaución y el futbolista español estará disponible. Ya ha estado entrenando al parejo con el cuadro regio. Posteriormente, Domenech Torrent dio conferencia de prensa aquí en este estadio con capacidad para más de 71,000 espectadores. Vamos a escuchar y los dejo con las palabras de Domenech Torrent, el entrenador del conjunto regio. A nivel internacional, sí que si fuéramos capaces de ganar, sería muy importante para la institución, sería muy importante para nosotros como staff nuevo, para los jugadores y para la confianza, ¿no? Pero yo no me atrevo a decir es el partido más importante de la historia. Primero que desconozco toda la historia de Rayados de Monterrey. Es un equipo ambicioso, ganador, que cada día hace las cosas mejores,
No te podría decir si es el partido. Es un partido muy importante. Es así como Rayados de Monterrey mañana se juega su pase a los cuartos de final. Se espera, sí, una buena entrada, no tanto como la que hubo el día de ayer para el partido entre Inter Miami y Paris Saint-Germain, que rebasó los 60,000 espectadores. Sin embargo, sí se espera que por lo menos haya más de 25,000 personas en este Mercedes-Benz de Atlanta. Es así la información de los regios previo a su partido contra Borussia Dortmund. Emilio, amigos de Zona Caliente, vuelvo con ustedes. Gracias a Fabricio Domínguez en la casa de los Falcons de Atlanta. Vamos a revisar aquí con el analítico Gus Alto, ya está en el estudio Zona Caliente. La probabilidad de victoria de Monterrey, todos lo queremos ver avanzar, pero qué mejor que Gus nos diga qué porcentaje o qué probabilidad hay de que le ganen al Borussia Dortmund. ¿Cómo estás, querido Gus? Adelante, platícanos. Hola, buenas tardes, Emilio. Pues sí, la verdad, malas noticias. Se ve muy complicado que el Monterrey pueda avanzar. Vemos probabilidades muy favoritos para el Borussia Dortmund, alrededor del 71% de probabilidad de llevarse la victoria. Vamos con un alrededor de 18% de probabilidad de empate, lo cual es sorprendente si vemos el partido del City, donde tiene alrededor de 71% contra el Al Hilal también. Una probabilidad menor de empate con 16% y la probabilidad de victoria del Monterrey, que está alrededor del 11% frente a un 12% del Al Hilal. Entonces, pues en esos dos partidos se ven claros favoritos. Sin embargo, en el partido de Juve contra el Real Madrid está un poquito más peleado. Sí es favorito el Real Madrid con cerca de 48% de probabilidad, alta probabilidad de empate con 31% de probabilidad y un 21.6% para la Juventus. Yo creo que este lo va a terminar ganando el Real Madrid, pero veo tiempos extra en ese partido. Sí, el Madrid que viene de ganarle y jugarle bien al Salzburgo en un aguacero espantoso. Y a ver, también pensábamos lo mismo, Gus, cuando se presentó ese tema de porcentajes y de probabilidades cuando debutaba el Monterrey en este Mundial de Clubes con el Inter. Era similar, ¿no?, la probabilidad de triunfo del equipo de la ciudad italiana. Sí, era muy similar, tienes razón. Creo que era un poquito menor la probabilidad de empate y un poquito mayor la probabilidad de Monterrey, pero la probabilidad de victoria del Inter y la del Borussia están muy similares en ese sentido, sí. Sí, bueno, y fue un juegazo ese de Monterrey, sobre todo muy bien acomodados en líneas sin cometer errores. A ver, yo siempre invito a la gente también a que escuchen esta parte, porque los eventos más probables a continuación nos pueden hacer ganar dinero. Cuéntanos, Gus. Sí, pues nos vamos a ir un poquito con la segura. Vamos a ir con una doble oportunidad del Madrid. Ya vimos que hay una alta probabilidad de empate, entonces nos vamos a ir un poquito más seguros y vamos a ir por la doble oportunidad. Vamos a ir en el ambos anotan, en el Manchester City contra Al Hilal. La razón es porque la defensa del City pues obviamente ha dejado muchos espacios. Esperamos un gol de Al Hilal, pero que el Manchester City pueda resolver la eliminatoria sin problemas. Y finalmente pues la victoria del Borussia Dortmund para terminar el parlay, que nos debería pagando, si apostamos 1,000 pesos, cobraríamos 3,550. Sí, digamos que hay un 75% de oportunidad de pegarle a ese trilay. Tenemos un bracket, ¿no? Un probable bracket de cómo quedaría este Mundial de Clubes. Cuéntanos también al respecto. Sí, y la verdad está muy interesante porque mucha gente publicamos nuestras probabilidades de victoria en Instagram y mucha gente dudaba de que el Chelsea es favorito. ¿Por qué el Chelsea es favorito? Vamos a analizar un poquito el bracket. El Chelsea jugó su primera ronda contra el Benfica, donde fue claramente favorito y ahorita ya tiene 100% pues, al haber avanzado. Su siguiente ronda se enfrenta al Palmeiras. Tiene 85% de probabilidad de estar en semifinales. Vámonos al otro lado del bracket o vámonos a la parte de abajo del bracket, donde vemos un probable Inter contra City, que ahorita pues la probabilidad del Inter de estar en cuartos de final ya se redujo claramente porque va perdiendo. Sin embargo, el Inter se enfrenta al City, el City es favorito, sí. Pero no tan claro favorito, ¿no? 55% de probabilidad frente a un 45% del Inter. Entonces, si vemos las probabilidades de avanzar a la semifinal, el Chelsea es el más favorito de todos, ¿no? Vamos del otro lado del cuadro, donde vemos al PSG contra el Bayern, una eliminatoria muy peleada, donde vemos tan solo un 51% de probabilidad para el PSG frente a un 49% del Bayern, prácticamente un volado. Y finalmente nos preguntaban, ¿por qué el Madrid no es favorito? ¿Por qué el PSG? ¿Por qué el City? Bueno, pues es que su camino es mucho más complicado, ¿no? El Real Madrid tiene un 67% de probabilidad de ganarle a la Juventus. Después de ganarle a la Juventus, le tiene que ganar al Borussia Dortmund, muy probablemente, con otro 67% de probabilidad. Y luego, para terminar, tiene que enfrentarse o al PSG o al Bayern Múnich en las semifinales, donde va a tener un volado prácticamente 50-50 en esas eliminatorias. Entonces se ve complicado que la probabilidad acumulada, ¿no?, que se vaya dando durante el torneo termine con el Madrid campeón por
lo complicado que es su camino para llegar. Ahora, si el Madrid alcanza a ganar frente a la Juventus y el Monterrey vence al Borussia Dortmund, el Madrid se convierte en favorito para llevarse este torneo. Sí, indudablemente. Ya ver, en la zona mixta había dicho Manuel Neuer que había sido fácil ganarle al Flamengo, ahora no va a ser fácil ganarle al Paris Saint-Germain. Y por último, Gus, creo que estás presionado. Hay mucha gente aquí que te ha obligado a poner que el Real Madrid va a ser campeón del Mundial de Clubes. Muchas gracias, mi querido Gus. No, un gusto, y la verdad es que pues sí, es el equipo más fuerte junto al PSG, sin embargo los caminos no lo hacen más probable, ¿no? De hecho es el quinto favorito para quedar campeón, arriba de él están el Chelsea, el Manchester City, el Bayern, el PSG, entonces aunque en el bracket queda como el camino más probable, bueno, el bracket más probable que quede campeón, no es el favorito a quedar campeón por su camino hasta llegar a la final. Excelente, él es Gus Saltó, parte de nuestro equipo de analíticos aquí en Caliente Televisión. Muchas gracias, Gus. Nos vemos, Emilio. Vamos a hablar de otros deportes y tenemos breves para ustedes. A ver, increíble el cambio que acaban de realizar en la mañana los acereros de Pittsburgh y los Miami Dolphins, porque los Steelers han recibido al esquinero Jalen Ramsey, que viene a ser All-Pro de primer equipo, además del ala cerrada Jonnu Smith, que ha tenido su mejor campaña en la NFL y una séptima ronda del 2027, pero la parte que no le cuadra a muchos es por qué dejar ir a Minkah Fitzpatrick, probablemente en su posición el mejor safety de la National Football League, y dieron una quinta ronda, o reciben una quinta ronda del 2027. La selección mexicana femenil, adelantaba yo al inicio de este noticiero, empató con Colombia en uno de sus primeros 2 partidos de preparación, ambos contra esta selección cafetalera 0-0. Dene Bacajigas hace unos días nos hablaba de esta selección que hace no mucho también brilló allá en Australia. México buscando ir hacia los Juegos Olímpicos, pero también al Mundial de Brasil 2026. Hablemos también de Julio César Chávez Jr., que perdió en 10 episodios por decisión unánime contra Jake Paul en esta función de box, en la que al final de cuentas Julio César Chávez, y ya lo daba en el reporte nuestro compañero Edgar Valero, Julio César no tiró golpes sino hasta el 8º round y esperó a que Paul le hiciera daño, aunque ya estaba fatigado. Jake Paul le ha ganado al mexicano allá en el Honda Center de Anaheim, California. En cuanto al béisbol de la Liga Mexicana, se espera que esta tarde sí se pueda jugar a las 4 de la tarde el partido de estrellas de la Liga Mexicana en el centenario, digamos que era un momento muy importante para el béisbol nacional. Pues bueno, se pospuso el juego, hoy esperan reanudarlo a 7 entradas, es que se va a realizar allá en el Harp Elú. Han habido sorpresas hoy en el arranque de Wimbledon, se fue Daniil Medvedev, se fue Holger Rune, se fue Stefanos Tsitsipas, esto en los varones, y sufrió Carlitos Alcaraz en 5 sets, ganándole a Fabio Fognoni, que no tenía victorias en la presente temporada. Ya 15 veces ha jugado Wimbledon, pero no pudo derrotar al número 1 del mundo, que es Carlos Alcaraz. Bueno, al número 1 del ranking de este torneo y bicampeón Carlos Alcaraz. Renata Zarazúa ha ganado su partido hoy contra Janina Wickmayer de Bélgica, 6-0, 6-3, primera mexicana desde Angélica Gabaldón, que avanza en 21 años a una siguiente ronda en el pasto sagrado de Wimbledon, allá en el All England Tennis Lawn Club. Vamos a platicar ahora del deporte motor, porque Luis Enrique Lea nos va a contar qué ha sucedido con el señor Piastri, con Lando Norris. Hace un par de semanas hubo un incidente por ahí, pero el gran perdedor del fin de semana se llamó Max Verstappen, en un fin de semana, mi querido Lea, en el que McLaren ha vivido como en las villas de Spielberg, una película de Steven Spielberg, ¿no? Fenomenal lo del viernes, lo del sábado y lo del domingo. ¿Cómo estás, Lea? Sí, ¿qué tal, mi querido Emilio? Sí, lo del Red Bull Ring, me parece que la nota la da Max Verstappen, porque no nada más queda fuera de la carrera en una novatada. Pero ese error de Antonelli. Sí, es un claro error, Total. se deja ir pensando que puede tirar el coche desde los 150 metros en una curva en donde es muy complicado. De hecho, en la Fórmula 2 se da un accidente brutal donde el monoplaza queda dando vueltas. Lo entiende Max Verstappen, que es una novatada, pero me parece que la reacción de Verstappen lo dice todo. Gran Premio de Austria, que aparte es el Gran Premio de casa de la escudería austríaca. Sí. Max Verstappen no tiene ya ninguna posibilidad de pelear el campeonato, no por lo que pasó el domingo en Spielberg, sino la tendencia que viene durante todo el campeonato. No tiene coche, los McLaren están muy por encima, le sacaron del segundo lugar, que fue Piastri, al tercero, que fue Leclerc, casi 20 segundos, lo cual habla de un dominio completamente abrumador y en un campeonato, en un cierre que a mí las últimas 3-4 carreras, Emilio, me ha parecido aburrido, me ha parecido tedioso. Es cierto que, a ver, tenemos que dividirlo en 2 partes. Uno, lo que nos gustaría ver como espectador, que hubiera un conato, una pelea, una disputa natural en pista
de Lando Norris con Oscar Piastri. Como pasó, ¿no? Y que le pusieron los frenos para que no hubiera un Exacto. incidente. Pero por otro lado, no le conviene a la escudería McLaren. Entonces, ha salido, obviamente, el team principal a tratar de apaciguar las aguas y de decir, tiene que haber las papaya rules para que no haya un problema, y van volando al campeonato de constructores, y la única moneda en el aire es quién va a ser el campeonato de pilotos, porque yo no creo que vaya a cambiar la inercia, Emilio, y al final o va a ser Norris o va a ser Piastri, que a mí me parece que tiene mucha mayor fuerza mental para hacer. Hoy el campeonato tiene a Piastri 216 puntos, 201 Correcto. Norris, 155 Verstappen. ¿Qué pasa con lo de Verstappen? Que ya no está a gusto en Red Bull. Hace apenas unos meses, un año, esto era una fantasía la que se vivía, ¿no? Todo eran rosas en el pit del equipo austriaco. Sí. Hoy ya las cosas son distintas. Ya son distintas. Hoy Red Bull vive una picada natural. ¿Extrañan a Checo? ¿Es parte del problema que no esté? Yo creo que Checo es una de las partes visibles últimamente del por qué Red Bull está mal, porque es un coche que está totalmente acondicionado para Max Verstappen, pero hay factores internos que han también marcado esta declive. Jonathan Whitley, por ejemplo, que hoy es el team principal de Kick Sauber, era parte de esta estructura, también decidió irse. Adrian Newey, que está ahora en Aston Martin y que el próximo año, ya con el cambio de nomenclatura, ese Aston Martin va a ser totalmente hijo del digamos, mejor aerodinamista que ha tenido la historia de la Fórmula 1. Y el problema que ha habido entre Helmut Marko, entre todas estas cabezas, es un monstruo que está totalmente derrumbado, y que quizá el último punto, el último eslabón en caerse, Emilio, va a ser cuando Verstappen decida dónde irse. Sí. No me queda la duda que Verstappen va a salir pronto de Red Bull, pero no te sé decir si va a ser a Mercedes o Aston Martin, porque Toto Wolff lo quiere, pero también Aston Martin le está haciendo ojitos y le está ofreciendo, ojo, $80 millones por temporada cuando él quiera. Se está yendo el campeonato, 11 carreras, 8 victorias de McLaren. Y luego son 4-1-2 en la temporada, solo 2 victorias Sí, para Verstappen. Una fue en Estados Unidos, si no me equivoco, y la otra en Japón, allá en Suzuka. A ver, viene el Gran Premio de Silverstone, donde inspirado va a llegar Lando Norris. El factor de la casa le va a ayudar, porque no le ayudó justamente a Red Bull este fin de semana, y también se metieron en la cabeza los aficionados. ¿Viste esa imagen de Verstappen con el muñequito de la era de hielo? Sí. Que hasta se quejó. Sí, lo vi. Creo que se metieron mucho en la cabeza del campeón del mundo. Sí, yo creo que Norris, por supuesto que es candidato. Los británicos se crecen corriendo en casa. Pasa con Russell también, Sí. pasa también con, obviamente, Lewis Hamilton. Y me parece que hoy los papaya están ahí. A mí me ha parecido un campeonato un poco desabrido. Cuando vemos a Bernie Eccleston cómo está felicitando a Lando Norris. Bernie Eccleston, que tiene casi 95 años. Se ve entero. Y el tipo está entero, está completo y va a las pistas y no requiere ayudas. Y creo que ve mejor que tú y yo, Emilio. Pero lo de Lando Norris es, uno, que no sea nada más golpes de suerte, que no sea un Mónaco, sino que realmente pueda tener 3 o 4 carreras seguidas en donde pueda mantener la concentración y no cometer errores infantiles como el de Canadá. Porque a partir de ahí creo que Piastri le lleva mano. Y va a llegar un momento en el que la dirección del equipo va a decir a quién van a apoyar. Claro, Por lo pronto me parece que todavía es muy temprano en el campeonato, quizá 4 o 5 carreras más o quizá menos, dependiendo cuál sea la seguidilla, para determinar quién puede ser el ganador. Muchos dicen que le van a poner el dedo a Norris para que sea campeón. Veremos, porque Norris, si no es campeón con este monoplaza, Emilio, yo creo que va a sufrir un golpe severamente anímico y en su carrera. Sí, porque recuerdo, por ejemplo, y en un minuto que me lo digas, porque pasó con Raikkonen y Schumacher, ¿no? Pasó con Checo y el propio Verstappen. Aquí va a ser mucho más complicado, pienso yo, el tomar la decisión si le doy el título a Piastri o se lo doy a Lando Norris. O sea, ¿crees que hay 2 coches 1? ¿Que hay 2 pits 1? Sí, yo creo que en este momento, te das cuenta de inmediato que le están dando las mismas armas para que peleen. Y al final, en pista se daba a definir, y mucho por una posición en la calificación. Piastri de pronto es mejor en tandas largas y a Lando Norris le va mejor en calificación. Y ahí es donde puede tener ventaja, porque los coches al final de cuentas pueden ser los mismos, pero la presión, no sé si lo vieron ahora en Austria, cómo presionaba a Piastri a Norris para encontrar el error, no se da. Hasta que le pusieron el freno. Exacto, y le dijeron, ya no más, ya no más, y ahí muere. Bueno, no hay descanso este fin de semana, ¿va? A correr ahora, otra vez. Correr. Bueno, Sí. nosotros también a correr porque nos vamos de Zona Caliente. Luis Enrique Alfonso, gracias mi querido Lea. Nos vamos, que es aquí en la programación de Caliente Televisión. Tenemos a los primos, tenemos al burro, tenemos Zona Caliente, tenemos de todo. No se despegue de nuestra señal. Un abrazo.